Nada, chicos, buenos días. Un gusto verles de nuevo después de esas dos interrupciones, ¿no? Por mis viajes y por problemas técnicos. En fin, tal vez haya que recuperar alguna de esas clases, pero bueno, de momento vamos a seguir. Estamos en víspera del feriado, así que tengan toda la energía. Creo que mañana jueves es feriado ya oficialmente, ¿verdad? Porque en principio iba a ser solo el viernes. Quizás ustedes me confirman que mañana jueves es feriado, ¿verdad? A mí me dijeron que mañana sí hay clases en la universidad. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, es feriado, mañana no es día laborable. Claro, es que hay dudas, porque el gobierno decía que sí, pero luego parecía que no. Bueno, imagino que Spol nos lo comunicará después de manera oficial. En el calendario de mi escuela sale que no hay clases mañana. O sea, Ah, vale, entonces yo creo que es oficial. Ok, de acuerdo. Pues nada, lo dicho, chicos, estamos en vísperas de feriado, pero nosotros vamos a hablar de ciertas cuestiones. Hoy vamos a irnos a la Grecia antigua para empezar a ver algo que ya sí aparece en el sílabus, ¿no? A partir de ahora, bueno, vamos a seguir la línea del tiempo, aunque bueno, ya estábamos siguiendo la línea cronológica del tiempo porque estuvimos viendo la última vez el arte prehistórico, que les mandé un ensayo para que reflexionaran sobre esa cuestión. Como recuerdan, han visto la tarea, ¿no? Ahí está el ensayo sobre el arte prehistórico, aquellos primitivos seres humanos, nuestros ancestros, ¿no? De hace 30.000, 40.000 años, que fueron los primeros artistas de la humanidad. Un tema que no aparece en el sílabus, pero que aparecerá el próximo semestre, y porque es fundamental, porque ahí están los orígenes primitivos de cuando aquellos seres humanos que vivían en aquellas cavernas, aquellas cuevas, de repente se convirtieron en seres preocupados por lo simbólico, lo estético. Bien, ahora vamos a avanzar mucho más en la línea del tiempo y nos vamos a ir a la antigua Grecia, ¿no? Claro, esto es verdad que estando aquí en Hispanoamérica, en Sudamérica, alguien podrá decir, pero bueno, eso es una cuestión que les preocupa más a los europeos, pero aquí estamos en América. ¿Por qué carajo tenemos que estudiar nosotros a los griegos? Bien, esto hay que explicarlo, ¿no? Pero es un asunto que tiene una validez que va mucho más allá de Europa, ¿no? Porque en esta Grecia antigua surgieron ciertas cuestiones que todavía hoy son trascendentales, ¿no? Esta Grecia antigua fue uno de esos momentos espléndidos de la humanidad, que surgieron ahí unas condiciones en las que floreció el arte, la cultura, la filosofía. Lo primero, claro, es ubicarnos en el mapa y en el tiempo histórico. Ustedes, por supuesto, yo sé que conocen dónde está Grecia, pero fíjense este pequeño mapita del mar Mediterráneo. Por ahí está mi pequeña España, Francia. Bien, este mapa, lógicamente, es un mapa moderno. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una época que es antes de Cristo. Este gran momento de la cultura griega, de la civilización griega, que fue, ya digo, un gran momento en arte, cultura, poesía, filosofía, es antes de Cristo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se fíen de este mapa en el sentido de que en aquella época no existía Francia, no existía España, ¿de acuerdo? Eso surgió mucho después. Pero les pongo este mapa más para que vean el mapa físico del mar Mediterráneo, para que vean dónde queda Grecia, aquí, en el centro. Ven que no muy lejos está Israel, por ahí, algunos siglos después, nacería un chico llamado, seguro que a ustedes les suena el nombre, Jesús de Nazaret, nació por aquí, pero eso sucedería después. Estos griegos, de los que vamos a hablar en la clase de hoy y en la próxima clase, son antes de Cristo. Estamos antes de Cristo, ¿vale? Pero fíjense cómo en este pequeño rincón del mundo, porque bueno, el mar Mediterráneo es chiquitito. De hecho, Europa, toda Europa es pequeña.
comparado con Sudamérica, no es nada en cuanto a tamaño, ¿no? Europa es un lugar pequeñito, muy pequeñito comparado con Asia, con América, ¿de acuerdo? Otra cosa es el poder que ha tenido Europa a nivel político, militar, cultural, pero en cuanto a tamaño, Europa es chiquitita y el mar Mediterráneo es un pequeño lugar comparado con los grandes continentes de Asia, África, América. Bien, pero lo cierto es que en este pequeño rincón del mundo surgieron cosas tremendamente importantes, ¿no? Primero, lo que vamos a revisar el día de hoy y el próximo día, Grecia, y luego, después, en esa zona llamada Israel, nacería el cristianismo, ¿de acuerdo? Que fue también una revolución que transformó el mundo, como ya lo veremos. Pero, ya digo, para situarnos en esta Grecia espléndida, tenemos que ubicarnos en el mapa, ver que en ese pequeño lugar hermoso, yo les cuento que no he estado en Grecia, pero si ustedes buscan en Google imágenes de Grecia, sobre todo de las islas, ¿no? Van a ver lo bonito que es ese mar, de un color azul maravilloso. Las islas griegas son un lugar casi paradisiaco. Mucha gente que tiene plata, pues puede ir ahí a pasear, ¿no? Yo la verdad que no he estado allí, porque los vuelos, incluso desde España, son caros, pero es un lugar, desde el punto de vista natural, los paisajes, las islas, las playas. Grecia es un país bonito. Es verdad que es un país, a día de hoy, mm, relativamente pobre. Comparado con el resto de Europa, los griegos hoy en día es uno de los países menos desarrollados de Europa, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a hablar de la Europa moderna, vamos a hablar de la Grecia antigua, ¿de acuerdo? Ahí ubicada en el mapa, ¿no? Y por supuesto, insisto, ubicarnos en que esto sucedió antes de Cristo. Déjenme un segundo. Un segundo, que me hace una cosita rara el... Vale. Bien, una vez ubicados en el mapa y en el tiempo, vamos a ver un poco qué es lo que sucedió aquí. Claro, vamos a empezar directamente viendo cuáles son los ideales estéticos de aquella cultura griega que fue importante no solo para los griegos, sino para nuestra civilización. Ya veremos cómo mm, ustedes, aunque son hispanoamericanos, ya sé que ustedes prefieren decir latinoamericanos, pero créanme que eso de latinos es una tontería que se inventaron los franceses en el siglo XIX. Ustedes son hispanoamericanos. De hecho, imaginen que el propio Simón Bolívar nunca utilizó el término Latinoamérica. ¿De acuerdo? Les repito, Simón Bolívar y Sucre y San Martín, los héroes de la independencia, jamás utilizaron ese nombre. Latinoamérica, ¿pero qué coño es eso? América Latina, ¿pero qué coño es eso? Nunca se utilizó ese nombre. Siempre fueron hispanoamericanos o América hispana. De hecho, chicos, si ustedes van a Estados Unidos, a ustedes les van a saber, ustedes saben cómo les van a llamar. Les van a llamar Hispanic. En Estados Unidos, a las personas que viajan de esta zona del mundo, les llaman Hispanic. Hispanic. Hispanoamericano. De hecho, fíjense, no les iba a hablar de esto, pero me ha venido a la cabeza. En algunos cines de Guayaquil están pasando ahora un documental llamado Hispanoamérica. Yo he comprado mi entrada para mañana o para el viernes, ya no sé cuándo he comprado la entrada, pero la he comprado. En el Mall del Sol, por lo menos, la están haciendo, ¿no? La están poniendo. No sé si en algún otro mall, pero, o sea, no es una película, es un documental, pero lo están poniendo en los multicines del Mall del Sol, ¿no? Y el documental se llama así, Hispanoamérica, no latino, no, Hispanoamérica.
búsquenlo. Si van por la mañana es barato, cuesta $3, $3.50. Yo voy a ir a verlo. Es un documental que lo están poniendo en todas partes, en México, en Colombia, en España, en Argentina. Les invito a que vayan, sinceramente. No como una tarea obligatoria, simplemente para que ustedes tengan otra visión de la realidad de sus países en los que viven, de su cultura, de saber quiénes son. Quizás el documental no les guste, pero creo que el documental les puede dar otra visión de las cosas. Entonces, de verdad, chicos, les invito a que vayan. No tenía pensado hacer esta promoción. Yo no tengo nada que ver con el documental. No conozco a algunas de las personas que salen ahí, pero yo no he participado. Eh, es un documental en el que hablan muchos historiadores, pero es un documental bonito, estéticamente. Entonces, lo van a proyectar. Yo ayer estuve indagando por internet. Creo que no creo que esté muchos días, porque lógicamente no tiene tanta audiencia como otras películas más comerciales. Entonces, esta semana seguro que va a estar. Está hoy, mañana jueves y el viernes. Ya el sábado o el domingo no lo sé. Hasta el viernes seguro. Y hay por la mañana y también hay por la tarde, ¿no? Hay diferentes horarios. Yo he comprado por la mañana, que además sale más barato y estará más tranquilo el mall, porque yo odio los mall. Entonces no tengo más remedio que ir al maldito mall, pero voy por la mañana que habrá menos gente, ¿no? Aunque bueno, si es feriado, habrá mucha gente igual. Entonces, chicos, búsquenlo, luego les puedo pasar el enlace. Es fácil de buscar, Mall del Sol, Hispanoamérica. Creo que el subtítulo es Canto de vida y esperanza, pero bueno, Hispanoamérica, no hay pérdida. Así que les invito a que vayan, no como una tarea, pero créanme que creo que el documental les puede servir a su visión de las cosas, a su formación. ¿Por qué les estaba contando yo todo esto? Ah, bueno, sí, claro, porque para justificar un poco por qué diablos estamos hablando de Grecia en una clase en Ecuador. En plan, coño, pero estamos en Ecuador, profe. Grecia nos queda muy lejos. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con Grecia? Grecia no tiene nada que ver con nosotros, que somos chicos latinoamericanos. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque ustedes, como americanos que son, hispanoamericanos, pertenecen a una cosa que se llama civilización occidental, ¿de acuerdo? Y la civilización occidental, ustedes, claro, ustedes dirán, ya, pero nosotros no somos europeos. Ya, pero son occidentales. ¿Por qué? Porque pertenecen al cristianismo. Su cultura es cristiana. Y el cristianismo tiene mucho que ver con la filosofía griega y la cultura griega. Es decir, aunque a ustedes les parezca una cosa muy antigua, que queda muy lejos, créanme que Grecia, esta Grecia tremenda que vamos a estudiar, aunque sea muy deprisa, esta Grecia es la cuna en la que nació la civilización occidental. Primero fueron los griegos, después fue el cristianismo y después llegó toda la cultura que llegó a América posteriormente. Ya sé que aquí en América hay otras culturas, las culturas indígenas, muy interesantes. Aquí hay muchas personas en Ecuador que hablan otras lenguas, aparte del español, el quichua, por supuesto, y hay otras tradiciones, por supuesto. Ustedes viven en un lugar mestizo. Hispanoamérica tiene una parte hispánica, ustedes hablan español, son cristianos, pero también hay una parte indígena en países como Ecuador, Perú, Bolivia. Evidentemente, Hispanoamérica es mestiza y en el documental que les estoy recomendando que vayan a ver al Mall del Sol, ahí se habla del mestizaje, porque Hispanoamérica es mestiza. Se mezclaron las culturas, se mezclaron las sangres y ustedes son mestizos, por cultura, por sangre y por todo, ¿no? Seguro que ustedes en sus venas tienen sangre española y tienen otras sangres, o sea, están todos mezclados, ¿no? Pero ustedes pertenecen a una cultura hispana, evidentemente. Hablan español, se apellidan González, Márquez.
Yo si me pongo a revisar los apellidos de todos ustedes, no sé si puedo verlo. Vamos a ver qué apellidos tienen ustedes. Perdón que me salga de la clase. Pero, a ver, no sé si en el chat están los apellidos. Pero mira, sí, o sea, puedo ver Ramírez, apellido español, Almeida, apellido español, Flores, apellido español, ahora está entrando Murillo, apellido español, Carreño, apellido español, Ponce ya lo he dicho, Izaguirre, apellido español, Delgado, apellido español, Díaz, apellido español, Terreros, apellido español, Vergara, apellido español. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿De dónde vienen sus apellidos? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es su religión? ¿Quién trajo el cristianismo? Bueno, en fin, era solo hacer un pequeño experimento para que vean, en fin, que uno, es absurdo que en un país como Ecuador se odie lo español, cuando ustedes tienen apellidos españoles, hablan español, en fin. Bueno, les invito a que vayan el documental. Y miren, luego me pueden, si alguno de ustedes va a ver el documental Hispanoamérica, ya por fuera de las clases, me comentan por WhatsApp, si quieren. En plan, profe, he ido a ver el documental, me ha gustado mucho, o al revés, profe, he ido a ver el documental y la verdad es que no me ha gustado nada. Así que no se lo estoy poniendo como tarea, ¿vale? Esto va por fuera de la clase, pero si van al Mall del Sol, no sé si lo ponen en otro mall. Yo vi Multicines, Multicines Mall del Sol. Si van a ver el documental Hispanoamérica, pues estaría gracioso y divertido que después me escribieran un WhatsApp y me dijeran cuál es su opinión, ¿no? Pero ya digo, ustedes, aunque vivan en Ecuador y sean americanos, la cultura griega y la filosofía griega a través del cristianismo, pues es importante también para ustedes. Bien, nada, vamos a centrarnos ya un poco en cuál es la visión que tenían los griegos de la estética, ¿no? Los ideales estéticos de la antigüedad. Y estos dos puntos que ven ahí son claves. En primer lugar, la cultura griega tenía un ideal antropocéntrico. Es decir, ellos situaban al hombre, al ser humano, en el centro de todas las preocupaciones. Eso es lo que significa la palabrita, ¿no? Antropo significa hombre, hombre en un sentido amplio, hombre y mujer. Es decir, hombre, ser humano. De ahí viene la palabra antropología. Antropología es el estudio, la ciencia del hombre, ¿no? Pues antropocentrismo es eso. Los griegos tenían una visión del mundo en la que el hombre era la principal preocupación. ¿Esto significa que los griegos no tenían religión? Sí, claro que había religión en Grecia. De ellos creían en muchos dioses, porque los griegos eran politeístas. Esta palabrita significa muchos dioses. Poli en griego es muchos. Teísta, o sea, politeístas, muchos dioses. Es decir, ellos no creían en un solo Dios. Eso vendría después, con el judaísmo y el cristianismo. Esto de creer en un solo Dios. Los griegos no. Los griegos eran politeístas, creían en diferentes dioses y diosas. El dios del trueno, el dios del mar, el dios de la guerra, la diosa del amor, muchos dioses, ¿no? Pero es verdad que a los griegos la religión no les preocupaba tanto. Sí les preocupaba, pero no tanto. No sé cómo explicarlo, ya lo veremos después. Ellos se centraban más en las cosas que están aquí, en la tierra, los seres humanos, ¿no? Era su máxima preocupación una cultura no centrada tanto en la religión, sino en los propios hombres, antropocentrismo. Y este ideal se plasma muy bien en el arte griego, que, bueno, no estamos en una clase de historia del arte, pero vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Porque ahí ven el segundo punto y ven cómo la escultura griega, por ejemplo, que es donde se ve muy bien, se ven los valores estéticos de esta cultura, que son la armonía y la proporcionalidad. Aquí ven, por ejemplo, una de las esculturas más famosas de la historia del arte, ¿no? Que es el famoso Doríforo,
del escultor Policleto. ¿Ven? Esto es del siglo V antes de Cristo. Imaginen, ¿no? Estos griegos estaban desarrollando su arte, su pensamiento, 500 años antes de que naciese Jesús. Es decir, cuando estos griegos estaban por allí haciendo cosas maravillosas, todavía quedaban 500 años para que naciese Jesús de Nazaret. Vuelvo a decir, la Grecia antigua es antes de Cristo. Pues bien, en esta escultura, hay otras muchas, pero esta es una de las más famosas, se puede ver perfectamente el ideal de belleza que tenían los griegos, ¿no? La perfección anatómica que tiene que ver con un canon de belleza. Policleto no solo era un escultor, un artista, sino que también escribió sobre matemáticas, sobre geometría, y él tenía la idea de que la belleza tiene que ver con la proporcionalidad. Es decir, el canon de belleza griego tiene que ver con esa idea del equilibrio, la proporción. Es una perfección que tiene que ver casi con las matemáticas, ¿de acuerdo? Y esto se ve en todas, en muchas de sus manifestaciones artísticas, ¿no? La idea de belleza griega tiene que ver con eso, equilibrio, armonía y proporcionalidad. Es verdad que durante siglos se creyó que estas esculturas, estas estatuas eran así, pero no, al parecer se han hecho estudios químicos, estaban recubiertas de pintura, estaban pintadas. O sea, que en su época original no eran de color blanco, sino que estaban cromatizadas, tenían color. Lo que pasa es que con el paso de los siglos la pintura desapareció y quedó la piedra desnuda, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta imagen de la escultura griega como esculturas blancas de color del mármol, pero no. Y claro, esto tiene que ver con una idealización de la belleza también, ¿cómo decirlo? Una idea de la perfección. Los griegos plasmaban no solo la idea de equilibrio y armonía, sino de perfección, de fuerza, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en otra de las míticas, inolvidables esculturas, que es en este caso el discóbolo de Mirón. El artista en este caso es Mirón, también del siglo V antes de Cristo. En este caso, además de expresar armonía, equilibrio, también se expresa fuerza, ¿no? Aquí vemos a un deportista lanzando el disco. Saben que los griegos inventaron los Juegos Olímpicos, ¿no? De hecho, esto seguro que ustedes ya lo sabían, pero bueno, lo comentamos igualmente. Inventaron esta idea del deporte, de la competición deportiva. Y de hecho, los Juegos Olímpicos se llaman así por la ciudad griega de Olimpia. ¿Por qué? Porque estos primeros juegos, que bueno, aquí en Espol se celebran, ¿no? Las Olimpiadas de Espol, que hay competiciones deportivas en las facultades. Olimpia. Olimpia era una ciudad de esta antigua Grecia. Y sucede que es en Olimpia donde se celebró por primera vez los Juegos. Entonces, desde aquel entonces, imaginen, hace 2500 años, en el siglo V antes de Cristo, ya estaban los griegos haciendo juegos deportivos. Y de ahí viene el nombre de Juegos Olímpicos. Pues bien, Mirón, este gran genio de la escultura griega, quiso hacer una escultura para homenajear a un deportista y fíjense qué maravilla, ¿no? Cómo se le notan las costillas, los músculos, la fuerza del brazo, se le marcan incluso las venas, los músculos. A mí bueno, es fascinante, ¿no? La escultura es un arte que hoy en día ya prácticamente nadie practica, pero es impresionante. Ustedes piensen que estas obras de arte eran un bloque de mármol, un mamotreto ahí cuadrado. Ustedes imaginen lo genial que tiene que ser un artista, un escultor, manejando el cincel, el martillo, y golpe a golpe hacer esto. O sea, ustedes imaginen que esta obra de arte antes era un cuadrado de piedra, de mármol,
y que llegó Mirón y poquito a poco, en plan, plaf, 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 golpeando, poquito a poco, golpeando, plaf, 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 fue capaz de producir una obra como esta. A mí me parece fascinante. Yo que soy muy torpe con las manos, eh, yo no soy capaz de dibujar, ni de pintar, ni de hacer nada artístico, en este sentido plástico. Es increíble que una piedra se pueda convertir en esto. Es una figura de... está viva, con los músculos, las venas, impresionante, ¿no? Hoy en día nos fascina la inteligencia artificial, la creación de imágenes. Bueno, a mí me fascina más que un señor fuera capaz de coger un bloque de piedra y convertirlo en lo que están viendo, ¿no? Marcando las venas. Es como que la piedra de repente está viva, está hecha de carne. Increíble, ¿no? Bueno, aparte de valorar técnicamente este asunto, por cierto, también lo matemático, porque dense cuenta que para producir estas obras de arte, esto es muy importante, claro. En aquella Grecia antigua no había una separación entre arte y ciencia, de una manera tan brutal como tenemos hoy. Hoy, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en el mundo contemporáneo, en el presente, hemos separado la ciencia para un lado, el arte para otro. Es verdad que hoy en día también hay artistas que dialogan con la tecnología y con la ciencia, pero en aquella Grecia, estos escultores eran artistas y al mismo tiempo eran poetas, matemáticos, porque claro, para producir esta obra de arte, no solo hay que tener una sensibilidad estética, hay que ser un genio artístico, también hay que tener conocimientos matemáticos, porque en este caso Mirón, para producir una obra como esta, no solo tuvo que tener un genio artístico, para ser capaz de agarrar una piedra así grandota y convertirla en esto, sino que además tuvo que ser un buen matemático, tuvo que calcular el volumen, el peso, tuvo que distribuir de tal manera que la escultura quedara mm, proporcionada, equilibrada. Entonces aquí ven cómo para producir una obra como esta hace falta sensibilidad estética, pero también hace falta conocimiento matemático, geométrico, de peso, de volumen. Entonces es maravilloso ver cómo en aquella Grecia el arte y la ciencia estaban mucho más próximas de lo que parece, ¿no? Y todos estos genios de la escultura eran al mismo tiempo unos buenos matemáticos. Ya les he dicho que Policleto, que es el autor de esta famosa escultura, era matemático. Y sabemos que escribió un libro sobre geometría y matemáticas. Lo que pasa es que se ha perdido. Nos han llegado referencias por otras personas. Lamentablemente, igual algún día aparece una copia del libro, pero sabemos que este artista también era matemático. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto era un poco para entender esta cuestión. Claro, aquí también se mete un tema político, porque ¿por qué Grecia de repente se convirtió en un lugar tan increíble para las artes, ¿no? Porque claro, ya les decía al principio de la clase, tenemos que entender que Grecia es maravillosa porque aquí hubo una explosión, vamos a llamarlo así, una explosión cultural. De repente, en ese pequeño lugar del Mediterráneo que les he mostrado antes en el mapa, allí les cuento que Grecia no era una república como lo entendemos hoy en día, sino que había diferentes ciudades, ¿no? Ya saben ustedes, las más famosas son Atenas, Esparta, pero estaba también Corinto, estaba Olimpia, en fin, había varias ciudades, ¿no? Es verdad que en ese momento la ciudad más importante del mundo griego era Atenas, la maravillosa Atenas, que si yo tuviese una máquina del tiempo, viajaría a aquella Atenas, ¿no? Bueno, si tuviese una máquina del tiempo, que es una de las grandes fantasías de la humanidad, les recomiendo que lean la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Creo que han hecho alguna película, me suena que sí. Pero la película, lean el libro.
H.G. Wells, escritor, creo que es inglés o estadounidense. Mire, ahora mismo no sabría decirles, pero escribe en inglés. O es un gringo o es un inglés. Pero H.G. Wells tiene unas novelas maravillosas. La Guerra de los Mundos, que hicieron la película también, está inspirada en una novela de H.G. Wells. Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo. Lean novelas de ciencia ficción, chicos. Van a ver, van a ver lo que es bueno. Pues bien, yo si tuviese una máquina del tiempo, viajaría, entre otros muchos lugares, a esta Grecia antigua, ¿no? Para ver a todos aquellos artistas, filósofos. Y es increíble ver cómo en aquel pequeño lugar del mundo, en Atenas, en Esparta, en Corinto, en Olimpia, en aquellas ciudades, se desarrolló toda esta cultura. Hubo una explosión en las artes, en las matemáticas, en la filosofía, que cambió la realidad. Luego llegó el cristianismo, tiempo después, pero lo que sucedió en Grecia es maravilloso, ¿no? Y hay que explicar por qué. Es verdad que en aquella época los griegos también eran unos grandes comerciantes. Grecia tenía prosperidad económica, salían por ahí con sus barcos a comerciar por todos los puertos de Europa. Pero claro, les pongo esta diapositiva de Pericles, porque fue uno de los grandes líderes griegos. Ya quisiéramos hoy en día tener líderes políticos como Pericles. Madre mía, ya quisiera yo tener un Pericles en Ecuador y un Pericles en España, porque los políticos españoles producen asco y vergüenza, y bueno, los políticos ecuatorianos también producen asco y vergüenza. Los dirigentes españoles son repugnantes y los dirigentes ecuatorianos también son repugnantes. O sea, la mediocridad política de nuestros tiempos es para echarse a llorar. Pobre Ecuador, pobre España. Estamos gobernados por inútiles, corruptos inútiles. En fin, ya quisiera yo, chicos, que hubiese un Pericles en Ecuador y un Pericles en España, ¿no? Este tipo era un gran líder político, era un estratega militar, pero al mismo tiempo era una persona muy culta. Le encantaba la filosofía, el arte, la poesía. Era un gran líder político, con estrategia militar, era un dirigente impresionante, pero es que al mismo tiempo se preocupó por desarrollar el arte, la cultura. Entonces, si en Grecia hubo esta maravillosa explosión cultural, se desarrollaron las matemáticas, la filosofía, el teatro, la escultura, la arquitectura, Grecia se convirtió en la capital de la belleza, es gracias a Pericles también, ¿no? Porque Pericles, siendo dirigente de Atenas y de Grecia, promovió las artes, promovió lo que hoy llamaríamos cultura, ¿de acuerdo? Entonces, para que vean cómo también lo político influye, ¿de acuerdo? Lo político influye también en la vida cultural, espiritual, artística. Necesitamos buenos dirigentes políticos, no solo para que la gente tenga empleo, prosperidad, tengan una bonita casa, tal, sino también para que florezca el arte y la cultura. Si no, si tenemos dirigentes políticos inútiles y corruptos, pues estamos fregados, ¿no? Ya no solo es que no tengamos luz, es que si no tenemos luz, pues tampoco tendremos arte y cultura, menos todavía, ¿no? Bueno, en fin. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bien. Estas diapositivas yo se las voy a pasar, ¿no? Fíjense que no siempre las esculturas eran masculinas. Aquí ven, por ejemplo, a Afrodita, ¿no? En este caso, el escultor es Praxísteles. A la pobre Afrodita ven que le faltan las manitos y los pies, ¿no? Eso es porque se han perdido. Tengan en cuenta que estas obras de arte se hicieron hace 2400 o 2500 años, ¿no? Entonces, ustedes entenderán que cuando Praxísteles hizo esta obra, la pobre Afrodita tenía el cuerpo entero, ¿no? Pero en cualquier caso nos sirve también para visualizar que no solo la belleza masculina, sino que también la belleza femenina estaba plasmada. Es verdad, no obstante, que la cultura griega era muy machista. Eso también hay que decirlo, ¿no?
Es verdad que aquí vemos cómo hay una diosa plasmada artísticamente, Afrodita, además, que tiene que ver con la sexualidad, con el amor erótico, con el placer, con la sensualidad, la belleza femenina. Bueno, es una diosa que tiene que ver también con el placer sexual, con el amor. Bueno, pero es verdad que la cultura griega era un poco, claro, porque yo recuerdo que cuando estudiaba estas cosas, mis profesores a veces eran como demasiado idealistas, o sea, eran como, estaban enamorados de Grecia, ¿no? Mis profesores, hace años, cuando yo era estudiante, me explicaban el mundo griego y era como todo maravilloso, la gran cultura, la filosofía, el arte, y es verdad, yo también pienso eso. Grecia fue, como les estoy contando yo mismo, un momento increíble en cuanto a la producción artística, filosófica. Ya veremos el próximo día, la clase del próximo día la voy a dedicar a Platón, uno de los filósofos más importantes de la historia, hasta el día de hoy. Ustedes seguro que son platónicos y no lo saben, pero ya les explicaré yo el próximo día. Pero ya digo, Grecia era un lugar maravilloso, Aristóteles, Platón, los grandes filósofos, los grandes artistas. Pero claro, Grecia también tenía una parte oscura. Entre otras cosas, las mujeres prácticamente estaban excluidas de todo. Las mujeres prácticamente no tenían participación social, estaban metidas en su casa y poco más, ¿no? Por supuesto, las mujeres quitando alguna excepción, las mujeres no podían estudiar, no podían hacer literatura, no podían, estaban bien jodidas. Entonces, claro, cuando mis profesores me contaban que Grecia era un lugar maravilloso, era un lugar maravilloso. Yo si tuviera máquina del tiempo iría. Ustedes imaginen qué fantasía, ¿no? Ir paseando por esas calles, viendo todas esas obras de arte. eh, no sé, tomarme un vaso de vino hablando con Platón. Esto es una fantasía extraña, pero es mi fantasía, tomarme un vino con Platón, imagínense, y hablar con él de filosofía, qué maravilla. Pero claro, todo este mundo era maravilloso, pero tenía una parte terrible, que es que las mujeres estaban fuera de la sociedad. Las mujeres prácticamente no participaban en la vida social o en la vida cultural, ¿de acuerdo? Y no solo eso, también los esclavos. Claro, ¿qué sucede? Que mis profesores también me decían que los griegos inventaron la democracia, lo cual es verdad. Es decir, hoy en día todos presumimos de que vivimos en un país democrático, bla, bla, bla. Luego es todo una mierda, todo está lleno de corrupción y todo es un desastre. Pero bueno, se supone que Ecuador, España son países democráticos, qué bonito, la libertad, bla, bla, bla. Pues bien, los griegos fueron los primeros en inventar, de hecho es una palabra griega. Democracia, democrático, democracia es palabra griega. Demos significa pueblo y kratos es poder. Democratos, democracia, poder del pueblo, ¿vale? Aquí vemos cómo la etimología, ya saben que la etimología es el estudio de dónde vienen las palabras, ¿no? Pues demo es pueblo, cracia es poder. Por eso, si juntas ambas cosas, te sale la palabra democracia. Democracia, poder del pueblo. Vale. Es verdad, los griegos inventaron la palabra democracia y es verdad que en aquella Grecia de la que estamos hablando hubo por primera vez en la historia un sistema político más o menos democrático. Es decir, los dirigentes griegos eran elegidos por una asamblea. Allí surgió la idea de la asamblea. Hoy en día aquí en Ecuador tienen la Asamblea Nacional. Bueno, pues que sepan ustedes que esa idea de una asamblea la inventaron los griegos. Ya no solo la cultura, la filosofía, sino que también políticamente los griegos inventaron la democracia. La idea de que hay una asamblea que representa al pueblo y la asamblea es la que gobierna. Bien, pero claro, siempre yo recuerdo a mis profesores que me contaban todo esto con mucho entusiasmo
En plan, ay, los griegos eran increíbles porque desarrollaron la filosofía, desarrollaron el arte, desarrollaron la cultura y además desarrollaron la democracia. ¡Qué maravilla! Y yo, claro, decía, joder, maravilloso, pero claro, luego seguí investigando y me di cuenta que en Grecia había esclavos. Claro. O sea, era una democracia un poco... Las mujeres estaban fuera de la democracia, las mujeres no participaban en la asamblea, o sea, era un régimen político muy machista, las mujeres estaban prácticamente excluidas de cualquier cosa importante, entonces, claro, y había esclavos en aquella Grecia, pero vamos, esclavos había en todas partes, en China, que ya en aquella época era una gran cultura, había esclavos, en Egipto había esclavos, en Mesopotamia, en Persia, en todas partes había esclavos. Por cierto, aquí también, ¿eh? En América. Los incas tenían a otros pueblos indígenas esclavizados y los aztecas en México también tenían esclavizados a otros pueblos indígenas, ¿de acuerdo? De hecho, ustedes deben saber, chicos, que, por ejemplo, los cañaris fueron exterminados por Atahualpa, ¿vale? Esto imagino que se lo han contado alguna vez a ustedes en el colegio y tal, pero no está de más recordarlo. Ustedes saben que la provincia del Cañar, donde están las ruinas de Ingapirca, aquí en Ecuador, la provincia del Cañar se llama así por los indígenas, el pueblo cañari, ¿vale? El pueblo cañari fue aplastado por los incas. Los incas eran un imperio que quería dominar a otros pueblos. Los cañaris, que vivían en esta región de lo que hoy es Ecuador, los cañaris no querían someterse a Atahualpa. ¿Y qué hizo Atahualpa? Asesinó a decenas de miles de cañaris. Hubo una guerra de incas contra cañaris y los incas, que eran más poderosos, aplastaron a los pobres cañaris. Entonces a mí me sorprende hoy que ustedes, desde que son chiquititos, en el colegio aquí en Ecuador, les enseñan a idolatrar a Atahualpa. Incluso, si no me equivoco, chicos, el Estadio Olímpico de Quito es el Estadio Atahualpa, ¿no? Donde juega la Tri, o jugaba antes por lo menos. Es el Estadio Atahualpa. Bueno, ustedes les enseñan a amar a Atahualpa desde que son chiquititos en el colegio. Atahualpa tiene por ahí nombres de calles, la Plaza Atahualpa, la calle Atahualpa, la avenida Atahualpa, todo Atahualpa. Bueno, pues Atahualpa era un asesino. Atahualpa asesinó a decenas de miles de indígenas cañaris. Les cuento esto para que vean que los indígenas no vivían en armonía antes de que llegaran los españoles. Unos indígenas asesinaban a otros indígenas. En este caso, los incas asesinaron a miles de cañaris. ¿Saben qué sucedió después? Que cuando llegaron los españoles, los cañaris se hicieron amigos de los españoles. Belalcázar, que luego Belalcázar llegó hasta Quito, peleó con Rumiñahui, etcétera, etcétera. Pues ustedes saben que eso no lo hicieron solo los españoles. Lo hicieron los españoles y sus amigos los cañaris. Los indígenas cañaris odiaban a Atahualpa y odiaban a los incas, porque les habían matado a su pueblo. Por lo tanto, cuando llegaron los españoles, que llegaron muy poquitos, ustedes no crean que España llegó aquí con 8 millones de soldados, nada que ver. Si llegaron muy poquitos españoles. Y esos poquitos españoles establecieron amistad y alianza, por ejemplo, con los cañaris. Entonces, iban un ejército que estaba compuesto por españoles y cañaris. Los cañaris y los españoles eran amigos. Y ellos fueron los que derrotaron a Rumiñahui. ¿Y por qué los cañaris hicieron esto? Porque odiaban a los incas. Los cañaris dijeron, joder, yo me voy con estos españoles para vengarme de todo lo que nos hicieron los incas, ¿no? Por cierto, también a los caranquis, en lo que hoy es Ibarra. Yo es que como viví en Ibarra un año, antes de venir a Guayaquil, ahí en Ibarra, la bellísima Ibarra, en Imbabura, allí estaban los indígenas caranquis. Pues bien, aquí sucedió lo mismo. Los incas aplastaron a los caranquis, los machacaron. Entonces,
yo les digo que a ustedes la historia en el colegio se la han enseñado un poco rara, ¿eh? Porque los incas no eran tan buenos. Atahualpa no era un niño bueno. Atahualpa era un asesino que aplastó y asesinó a muchos pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué diablos les estaba contando esto? Ah, por los esclavos. Claro, porque aquí había esclavos. Los incas esclavizaban a otros pueblos. O sea, esclavos es una cosa terrible la esclavitud, claro que lo es. Pero para que tengan una idea de que la esclavitud ha existido siempre. Afortunadamente, hoy en día, en los países civilizados, está prohibida la esclavitud, claro, por Dios, horroroso. Pero para que sepan que a lo largo de la historia siempre hubo esclavitud. En Grecia también. Por eso les estaba contando esta película, ¿no? Para que entiendan que aquella maravillosa Grecia también había esclavos. Entonces, claro, esto es muy interesante entenderlo. Son las 8, 5 minutitos más. Para que vean cómo a lo largo de la historia siempre el arte y la cultura están manchados de mierda y están manchados de sangre. Esto no le quita valor. Dios me libre. No, Grecia es maravillosa. A nivel de filosofía, de arte, de cultura, eso nadie lo va a discutir. Pero tenemos que tener un estudio más realista. Es importante saber que los griegos eran genios de la filosofía y del arte y de las matemáticas, de muchas cosas, ¿no? Sí, eran unos genios, pero también tenemos que saber que en aquella maravillosa Grecia había esclavitud, había machismo, había cosas terribles y había guerra. Los griegos estaban en guerra siempre, hacían guerras contra los persas, etcétera. Esto digo porque muchas veces somos como muy ingenuos cuando estudiamos, ay, el arte, la cultura, qué maravilloso todo. Sí, claro, claro que es maravilloso. Yo soy el primero que me fascina ver el arte griego y la filosofía griega, pero que seamos conscientes de que a lo largo de la historia, no solo en Grecia, sino en todo momento, el arte siempre ha estado acompañado de la guerra, que la cultura siempre ha estado acompañada de la esclavitud y de la sangre. Porque el ser humano es así. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. El ser humano es capaz de hacer maravillosas obras de arte y es capaz de exterminar a un pueblo. Y los incas de Atahualpa eran maravillosos en muchas cosas. Por ejemplo, los incas tenían un sistema de agricultura muy increíble. Los incas eran un pueblo muy desarrollado, con una inteligencia fuerte, sabían organizar muy bien las comunicaciones, la agricultura. O sea, yo no estoy diciendo que los incas sean idiotas, no, 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 no. Los incas tenían inteligencia, eran un pueblo guerrero, un pueblo que se supo organizar, que desde el Cusco montaron un imperio. Pero también hay que recordar que Atahualpa era un asesino, que asesinó a los cañaris, a los caranquis y a otros pueblos. Entonces, para que no les cuenten tonterías en el colegio de, ay, Atahualpa era un... Bueno, Atahualpa era un tipo inteligente, era un tipo fuerte, los incas eran un pueblo interesantísimo, pero que al mismo tiempo sepan que los incas asesinaron a miles de indígenas. Pues lo mismo con Grecia. Los griegos eran maravillosos, pero tenían esclavos. Esto para que nos quitemos un poco las ingenuidades de la cabeza, ¿no? Bien, aquí viene otra hora. Bueno, yo les voy a pasar estas, estas, estas diapositivas. Creo que alguien levantó la mano por ahí. Raúl, Fernando, adelante, sí. Bueno, al menos a mí sí me contaron esa parte de la historia, ¿no? Que el ejército de Atahualpa era bastante territorial y agresivo Eso con es. respecto a eso. Sobre todo, más que todo se vio en la guerra civil contra... Ajá, con Huáscar, ¿no? Su hermano. Ajá, Qué sí. bueno. Pues mira, me interesa mucho su testimonio, ¿eh? O sea, y me pone feliz, me pone feliz lo que usted acaba de decir. Y por eso se lo contaron a qué edad, cuando estaba en el colegio o en la secundaria, ¿qué años tenía usted cuando le contaron? ¿En qué En momento? el colegio, creo que colegio, octavo, noveno de, Ajá. bachi- de, de Octavo base. o noveno, ¿cuántos años es más o menos de edad? Aquí en Ecuador, Yo diría 12 12, 12 13. 11 años. Vale, buenísimo. Gracias, gracias. Le agradezco muchísimo su testimonio. Y me pone feliz, ¿eh? Me pone feliz
saber que hay profesores en Ecuador que cuentan la verdad. Yo no estoy diciendo que en España cuenten la verdad, ¿eh? Les aseguro que los colegios de España son una mierda. O sea, que nadie piense que en los colegios de España se cuenta que España es el mejor país del mundo. No, no. En la propia España, en mi propio país, cuentan la historia muy mal a los chicos y a las chicas. Entonces, de verdad que me pone feliz su testimonio y saber que, carajo, que hay profesores que les cuentan un poco la realidad, de que el ejército de Atahualpa, sobre todo como usted bien dice, cuando estalló la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, fueron terribles. Y como los cañaris no quisieron apoyar a Atahualpa, Atahualpa, de una manera cruel, los exterminó. Hay historiadores que hablan de que Atahualpa pasó a cuchillo a 15.000 o a 20.000 hombres. 15.000 o 20.000. En aquella época, eso es una cifra brutal. Entonces, la historia hay que contarla. Y es por eso que los cañaris ayudaron a España a derrotar luego a Rumiñahui, ¿no? Claro, porque los indígenas cañaris odiaban a los incas. Bueno, es interesante hablar de estas cosas para que vean cómo la historia es importante entenderla para entender nuestro presente, porque ya no solo es estudiar historia para entender lo que sucedió hace 500 años, sino para entender el presente. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, para entender Ecuador. ¿Quiénes son los ecuatorianos? ¿Cuál es su identidad histórica, cultural? ¿Ser ecuatoriano qué significa? ¿Cuál es la cultura ecuatoriana? Entonces, para entender, para que un ecuatoriano y una ecuatoriana entiendan quiénes son ellos, ustedes, chicos, cuando se miran en el espejo, ya, yo soy ecuatoriano, soy ecuatoriana, vale, saco la la batalla de Pichincha, pero Ecuador no nació en la batalla de Pichincha. Ahí ustedes se independizaron de España. Pero Ecuador no existe a partir, o sea, Ecuador surgió antes, cuando ustedes eran una provincia española. ¿De acuerdo? Ustedes no eran una colonia, eran una provincia española. Y luego se independizaron, lo cual está muy bien. La batalla de Pichincha, por supuesto, y ahí surge la República del Ecuador como un país independiente. Pero deben entender que ustedes como país independiente surgieron de un lugar. Y ese lugar del que surgieron era una cosa más grande y eran una provincia española. Bueno, da igual. No vamos a hablar de eso ahora. Pero se distorsiona mucho la historia. Y ya digo, por supuesto que Ecuador es un país mestizo. En este país hay un montón de pueblos indígenas que tienen... El quichua es la lengua indígena que más se habla, pero está los shuar, que tienen su propio idioma. Hay otras tradiciones indígenas, maravilloso, pero Ecuador surgió ¿de dónde? De la Real Audiencia de Quito. ¿Y qué diablos era la Real Audiencia de Quito? Una provincia de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica era una cosa gigante, que llegaba desde México hasta Argentina. Y era todo era la misma cosa. O sea, antes había un país gigantesco, una patria grande, que llegaba desde México a Argentina y hasta Madrid. Y todo era lo mismo. Éramos un país, chicos. Éramos un solo país gigante, que llegaba desde Madrid hasta Quito. Quito y Madrid, fíjense, solamente les digo esta frase. Guayaquil, Quito, Guayaquil y Madrid formaban parte de un mismo país. Y Buenos Aires, y Bogotá, y Lima formaban parte de ese mismo país, y México, y Cuba. Éramos un país gigante. Y luego nos dividimos. Y ahora ustedes, pues, forman parte de un país más chiquitito, hermosísimo, que es mi segunda patria. Yo ya soy ecuatoriano de corazón, llevo 10 años en este país y ya pronto me sacaré la nacionalidad. Pero que sepan que antes éramos de un mismo país, un país gigante. Fíjense lo gigante que era ese país, que llegaba de Madrid a Buenos Aires, a Bogotá, a Quito y a México. Y eso se rompió. Alguien lo rompió.
alguien lo rompió. Y cuando lo rompieron, nos dividimos. Y ahora vamos cada uno por nuestro lado. Ahora los colombianos van para un lado, los ecuatorianos van para otro, los españoles van para otro, los mexicanos van para otro, los argentinos van para otro y estamos fregados. Porque cuando a ti te dividen, te haces más débil. Antes estábamos unidos, éramos más fuertes. Pero bueno, ya la historia no se puede cambiar. Ustedes son un país independiente, vamos cada uno por nuestro lado. Pero bueno, por lo menos queda la hermandad cultural. Ya pues la República de Colombia es distinta, Venezuela, Colombia, Argentina, Bolivia, Uruguay, México, los países quedaron divididos. Lógicamente eso ya no va a cambiar, pero por lo menos vamos a tener una conciencia cultural de que pertenecemos a una misma civilización. Hablamos la misma lengua, la misma lengua. En Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires, en Quito, en Guayaquil, en México, en La Habana, en Puerto Rico, en Nicaragua, en Bolivia, en Chile. Hablamos la misma lengua. Pertenecemos a una misma cultura. Ya nuestros países se han dividido, cada uno va por su lado, pero al menos, chicos, tengamos conciencia de que hay una hermandad. Y esto también lo hago, y ya termino la clase, ya me salí del tema, pero con esto termino. Que sepan que no les estoy criticando a ustedes, sino sobre todo a mis compatriotas españoles. Ya sé que aquí no hay ningún español que me esté escuchando, pero que sepan que yo esta crítica la hago sobre todo a los españoles de allá, de Europa, que no se dan cuenta de que sus hermanos están aquí, aquí. Y lo digo con el corazón, chicos. Y a mí me da mucha pena que hayan podido tratar mal a los ecuatorianos. Me da mucha pena porque son hermanos, somos países hermanos, literalmente hermanos, literalmente. Y lo mismo con colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos. Y yo igual soy un español raro, pero créanme que para mí España tendría que dejar de mirar tanto a Francia, a Alemania y a esos europeos, y tendríamos que, y esto es una crítica que hago a mis compatriotas, los españoles tendríamos que mirar a nuestros hermanos de aquí, porque España pertenece más aquí. Nuestro mundo está aquí, en este continente de pueblos hermanos que hablamos la misma lengua, tenemos una cultura, no digo que sea igual, pero muy parecida en muchas cosas, y que los colombianos, ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, guatemaltecos, nicaragüenses, cubanos, pertenecemos a una misma cultura. Y España debería olvidarse un poquito más de esos franceses y esos alemanes y esos ingleses y mirar más aquí, a nuestros pueblos hermanos. Y ya no digo madre patria, ¿eh? No, España no es la madre patria. España es la hermana patria. Yo lo de madre patria no lo digo. Somos patrias hermanas. España en pie de igualdad con sus hermanos y hermanas de este continente, que son, pues, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etc. Y ese es el mundo que tenemos que proteger, porque compartimos una civilización, una cultura, una lengua, y entonces esa conciencia de unidad hay que recuperarla, chicos. Bueno, en fin, nada, fíjense que estábamos en Grecia y hemos acabado hablando de la hermandad hispánica. Vayan a ver el documental Hispanoamérica, porque yo creo que compré la entrada, ya no sé cuándo voy, o el jueves o el viernes, pero si quieren verlo tienen que darse prisa, porque yo creo que el documental lo van a tener puesto 3 o 4 días, tal vez hasta el sábado. Entonces les invito a que vayan, en el Mall del Sol está, tal vez lo tengan en otro lugar, y tal vez no les guste. Yo no digo que les vaya a entusiasmar. Quizás ustedes ven y lo van a ver con más crítica que yo, pero me encantaría que lo viesen y que me escribiesen un WhatsApp en plan, profe, lo he visto. Nada. Así que nada, chicos, lo dejamos aquí. Seguiremos hablando de Grecia en la próxima clase, de Platón, gran filósofo importantísimo. Y lo dicho, estamos en contacto, así que gracias por aguantar hasta las 8:12. Que tengan un excelente día. Estamos en contacto. Cuídense mucho.
Chao, chao.